Hola chiquillos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar revisando y tratando de resolver los ejercicios que quedaron al final de la última presentación que estuvimos revisando relativa a los campos de descripción física de los recursos bibliográficos y donde además estuvimos revisando, ¿cierto?, cuáles eran los códigos más usuales, ¿cierto?, para completar el área del líder y del campo fijo 008, ¿cierto? Cuando estamos creando un registro bibliográfico nuevo, ¿cierto? A continuación, ¿cierto? Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ir revisando todo tranquilamente, ¿cierto? Y tenemos aquí, ¿cierto?, nuestro primer ejercicio, que se trata de una antología de poesía, ¿cierto?, con los escritos de Violeta Parra. Vemos aquí también en la portada que hay múltiples personas responsables de la edición general, de la recopilación, estudio y notas, de la redacción del prólogo y de la redacción de los epílogos, ¿cierto?, que acompañan a esta gran antología. Adicionalmente vemos que esta obra en cuestión tiene 8 páginas de introducción con numeración romana y tiene 458 páginas con numeración arábiga, que corresponde ya al contenido de la obra propiamente tal, así como con los poemas como tales. Vemos también aquí, nos dice el ejercicio, que este libro en cuestión mide 25 centímetros y además contiene múltiples ilustraciones, ¿cierto?, en su interior. Si nos vamos a la parte de la página legal o contraportada del libro, vemos que este fue publicado por Editorial V de la Universidad de Valparaíso. Se trata de una edición publicada en diciembre de 2016 en Valparaíso, Chile. Vemos además, ¿cierto?, manejándonos hacia el final. Claro, contiene detalles de las arpilleras, ¿cierto? Hay derechos reservados de los epílogos, ¿cierto? Distintas fechas también de copyright relacionadas como con estos derechos reservados de los epílogos. Y quizás esa sería como la información más relevante de este caso, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar, vamos a dejar para el final la completación del líder y el 008 porque es algo que requiere, digamos, como un trabajo un poco más minucioso, ¿cierto? Vamos a tener que colocar un poco más de atención, ¿cierto?, con respecto a los campos que tenemos que colocar en cada uno. Pero primero nos va a ser mucho más fácil completar esto una vez que ya tengamos resueltos ciertos aspectos de los otros campos de descripción, que son los campos de información, que nosotros ya llevamos trabajando las últimas clases. Entonces, primero que todo vamos a colocar la etiqueta 245 para empezar a crear el campo 245 donde vamos a ingresar el título propiamente dicho y las menciones de responsabilidad de esta obra. Al momento de completar el primer indicador teníamos que fijarnos, ¿cierto?, si es que la obra, digamos, contenía un creador o un responsable principal, perdón, claro, de la creación de la obra. En este caso, nosotros vemos que este libro de poesía, ¿cierto?, se le atribuye un autor así claramente identificado, que en este caso es Violeta Parra. Por lo tanto, nosotros podemos determinar de que a futuro nuestro registro bibliográfico va a tener un punto de acceso principal bajo esta autora, Violeta Parra. El primer indicador va a quedar con valor 1. El segundo indicador, recordemos bien, nos servía para poder llegar a omitir hasta los primeros 9 caracteres del título propiamente dicho de la obra, y esto nos servía cuando el título de la obra iniciaba con un artículo, ya sea definido o indefinido. Este no es el caso, el título propiamente dicho no inicia con un artículo, por lo tanto no va a ser necesario omitir ningún carácter. Por lo tanto, vamos a dejar el número 0 como segundo indicador. Vamos a iniciar, ¿cierto?, creando nuestro subcampo A, obligatorio, donde vamos a colocar el título de la obra, que en este caso viene a ser poesía, ¿cierto? Y a partir de aquí, todo lo que resta por ingresar, ¿cierto?, toda esta otra información que aparece aquí en la portada corresponde a menciones de responsabilidad. Y las menciones de responsabilidad nosotros las vamos a colocar dentro de un subcampo C, el cual
digamos, antes de colocar el delimitador, ¿cierto? Y el código del subcampo, tenemos que anteponer el signo diagonal o slash, ¿cierto? Entonces, la primera mención de responsabilidad que figura aquí en nuestra portada es la de Violeta Parra, que corresponde a la autora. Entonces, lo vamos a colocar tal cual como aparece aquí en la portada, Violeta Parra. Acto seguido, vemos que hay otra mención de responsabilidad, ¿cierto?, atribuida a Ernesto Pfeiffer y Christian Worken, quienes se encargan de la edición general de esta obra. Por lo tanto, como están cumpliendo un rol distinto al de la autora es la autora, y en este caso Ernesto y Christian son los editores generales, nosotros vamos a separar, ¿cierto?, sus nombres, sus menciones de responsabilidad, con el signo punto y coma. Vamos a colocar, ¿cierto?, un espacio, el signo punto y coma, otro espacio, y vamos a ingresar la mención de responsabilidad que viene a continuación, tal cual como aparece aquí en la portada. Edición general por Ernesto Pfeiffer y Christian Warnke. Después vemos que a continuación aparece otra mención de responsabilidad de Paula Miranda, quien está cumpliendo otra función completamente distinta, la de la recopilación, estudio y notas. Ella se hizo cargo de ese aspecto, por lo tanto, tal cual como lo hicimos aquí, para separar a Violeta Parra de los editores generales, vamos a colocar un espacio, punto y coma, espacio, y la mención de responsabilidad de Paula Miranda, tal cual como aparece aquí en nuestra portada. Recopilación, estudio y notas de Paula Miranda. Observamos que aquí viene otra mención de responsabilidad atribuida a Rosa Betty Muñoz, quien se encargó del prólogo de esta obra. Entonces, ¿cómo vamos a ingresar esa mención de responsabilidad? Colocando un espacio, punto y coma, otro espacio, y tal cual como aparece aquí en la portada, escribimos prólogo de Rosa Betty Muñoz. Y ya para llegar al final, ¿cierto?, de la creación de este campo 245, observamos que aquí hay otra mención de responsabilidad relativa a la redacción de los epílogos que comprenden esta obra, ¿cierto?, que estuvieron a cargo de Pablo de Roca, o se incluyeron más bien epílogos escritos por Pablo de Roca, José María Arguedas, Gonzalo Rojas, Pablo Neruda y Nicanor Parra. Entonces, por último, ¿qué nos queda? Tal como veníamos haciendo hasta ahora, vamos a colocar un espacio, el signo punto y coma, signo espacio, y empezamos a ingresar estas menciones de responsabilidad tal cual como aparece aquí escrito en la portada del libro que estamos catalogando. Epílogos de Pablo de Roca, José María Arguedas, Gonzalo Rojas, Pablo Neruda y Nicanor Parra. Y ya con esto terminamos, ¿cierto?, la elaboración o la creación de nuestro campo 245, de título propiamente dicho y mención de responsabilidad, con un punto final. ¿Qué nos queda por crear aquí? ¿Con qué tenemos que continuar? La mención de edición. Y revisamos la página legal o contraportada del libro que estamos catalogando, observamos que esta se trata de una segunda edición publicada en 2016. ¿Cómo vamos a ingresar esto? Bueno, de partida colocamos la etiqueta de nuestro campo, que sería 250. Los indicadores de este campo 250 están indeterminados, por lo tanto los vamos a dejar en blanco, 1 y 2. Voy a colocar mi delimitador, mi código de subcampo A, y dentro de él voy a ingresar la mención de responsabilidad tal como aparece escrita aquí en mi fuente de información, que es la contraportada, segunda edición, así tal cual con palabras. Con respecto a la creación del campo 264, ¿cierto?, que es donde nosotros colocamos la mención de producción, publicación, distribución, fabricación y fecha copyright, tenemos que verificar alrededor de cuántos campos 264 vamos a necesitar, qué tipo de información, digamos, nos expone nuestra fuente de información o el recurso bibliográfico en sí mismo. Si nos vamos al detalle, vemos que aparece aquí explícitamente mencionada la editorial V de la Universidad de Valparaíso, que eventualmente cumplió la función de publicar, ¿cierto?, esta segunda edición en diciembre de 2016 en Valparaíso, Chile.
¿Ya? Por lo tanto, ahí ya podemos tener algún atisbo de que necesitamos al menos un campo 264, ¿cierto? Con segundo indicador en valor 1 para posteriormente poder ingresar en ella los datos de publicación. Seguimos revisando nuestra fuente de información. Observamos, ¿cierto?, que aquí aparecen otras fechas, ¿cierto?, asociadas a la elaboración de este libro, pero que tienen que ver en realidad con los derechos reservados de los epílogos. Es decir, aquí, estas fechas que aparecen acá, que son fechas de copyright, no hacen referencia a la obra completa, sino que más bien hacen referencia como a la fecha de copyright, pero de los epílogos que fueron incorporados dentro de esta obra, ¿ya? Por lo tanto, como nosotros estamos catalogando la obra completa, no estamos catalogando una parte de ella, sino que la obra completa, y como obra completa no tiene ninguna fecha de copyright asociada, entonces podemos determinar que simplemente nos podemos quedar con los datos de publicación, es decir, con este campo 264, ¿cierto?, con segundo indicador valor 1. No vamos a tener que crear un campo de fecha copyright, ya que no hay ninguna fecha de copyright atribuida o asignada para la obra completa, ¿ya? Solamente tenemos la fecha de publicación. Entonces, voy a colocar aquí mi delimitador, mi código de subcampo A, y en el subcampo A del campo 264 nosotros colocábamos el lugar, en este caso, el lugar de publicación de la obra. El lugar de publicación de la obra, según aparece aquí mismo en la fuente, fue Valparaíso. Esta obra fue publicada en Valparaíso, Chile. Lo vamos a ingresar tal cual como aparece aquí en el recurso. Luego voy a colocar un espacio, 2 puntos, subcampo B, y dentro de este subcampo B voy a colocar el nombre de la entidad que en este caso publicó la obra, que habíamos visto recién, había sido Editorial V de la Universidad de Valparaíso. Finalmente, vamos a colocar una coma, ¿cierto? Sin haber colocado espacio ni nada, vamos a colocar directamente una coma, delimitador, código de subcampo C, y dentro de él vamos a ingresar el año de publicación de la edición que nosotros estamos catalogando, y en este caso es la segunda edición. Esto fue publicado en diciembre de 2016, por lo tanto, dentro de subcampo C voy a colocar 2016. Y para finalizar, como siempre, un punto final. Respecto a la descripción física, en este caso, como nosotros, de la manera, digamos, en que estamos trabajando los ejercicios, solamente vemos la portada y contraportada, la descripción física la vamos a obtener de las instrucciones que acompañan a nuestro ejercicio. En este caso, veíamos aquí que nos señalaba que el libro en cuestión, el que estamos catalogando, tenía 8 páginas de introducción con numeración romana, 458 páginas de contenido con numeración arábiga, medía 25 centímetros y contenía ilustraciones. Entonces, vamos por partes. Vamos a iniciar colocando la etiqueta de nuestro campo, que es el 300, y recordemos, el campo 300 tenía también indicadores indeterminados, por lo tanto, vamos a colocar o los vamos a dejar en blanco a ambos. Voy a colocar mi delimitador, mi código de subcampo A, y dentro del subcampo A voy a colocar la extensión del recurso que estoy catalogando. ¿A qué me refiero con esto? A las paginaciones que componen el libro que estoy catalogando. En este caso veíamos que teníamos 2 paginaciones, ¿cierto? Las páginas iniciales contenían, ¿cierto?, o estaban numeradas con números romanos, y había una segunda sección del libro que estaba paginada, ¿cierto?, pero con números arábigos. ¿Cómo voy a ingresar esta información? Simplemente voy a colocar aquí los romanos, ¿cierto?, de la primera sección de paginación de mi libro, y voy a separarlo del sistema numérico que debería colocarse a continuación con solamente una coma. Coloco XII, que es el 8 en romano, una coma, un espacio, y la segunda paginación, que sería 458. Coloco a continuación la expresión páginas y con eso tengo resuelto el tema de la extensión del libro que estoy catalogando. ¿Qué más viene a continuación?
aquí se nos señala que el libro contiene ilustraciones. Esta información la voy a colocar dentro de un subcampo D. Voy a colocar un espacio, voy a colocar el signo de 2 puntos, delimitador, código de subcampo B, y al interior voy a colocar simplemente que tiene ilustraciones, colocando la palabra ilustraciones, que es lo que tiene. Dentro del subcampo B, recordemos, nos servía, ¿cierto?, para poder ingresar otros detalles físicos sobre el libro. Si, por ejemplo, este libro hubiese tenido fotografías y mapas, también debíamos colocar aquí que el libro contenía fotografías y mapas. ¿Qué nos falta también por incorporar acá? Nos dice aquí el ejercicio que el libro que estamos catalogando medía 25 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar esta información al interior de un subcampo C. ¿Cómo? Colocando un espacio, el signo punto y coma, delimitador, código del subcampo C, y directamente a continuación colocamos 25 centímetros. Y ojo, no escribimos la palabra centímetros, sino que colocamos el símbolo de la unidad de medida, que es cm. Tampoco le colocamos un punto al final, porque no se trata de una abreviatura, es un símbolo. Ojo con eso. Ahora sí, viene la parte un poco más difícil. Hecho esto, ¿cierto? Con la información que tenemos acá, ya tenemos que tener mucho ojo porque lo que aparece aquí tiene que estar en directa correspondencia con varios de los códigos que vamos a colocar a continuación, sobre todo en el campo 008. Pero vamos viendo. Voy a abrir la página del MARC, ¿cierto? Cada vez que ustedes necesiten consultar el MARC, tienen que ingresar a la página www.loc.gov/MARC. Una vez aquí dentro, vamos al formato, ¿cierto?, para crear registros bibliográficos. Y aquí vamos a aprovechar de consultar los códigos para completar el componente líder, ¿cierto? El formulario, ¿cierto?, del registro bibliográfico que nosotros estamos completando no contiene todas las posiciones, solamente contiene las que son más relevantes para nosotros. En este caso, el estatus, recordemos, hacía relación o hacía referencia a el estado del registro bibliográfico que nosotros estábamos catalogando. En este caso siempre nos vamos a colocar en la posición de que estamos creando un nuevo registro bibliográfico. Por lo tanto, vamos a colocar aquí el código N, de nuevo registro bibliográfico. Luego, la posición 06 nos servía para indicar el tipo de registro, ¿cierto?, digamos, del recurso que estamos catalogando. En este caso, nosotros siempre vamos a estar catalogando material de tipo lingüístico, ¿cierto? Por lo tanto, en la posición 06 vamos a colocar el código A de material tipo lingüístico. Luego, en el nivel 07, nosotros colocamos el nivel bibliográfico, de la obra que estábamos catalogando. Insisto, en nuestro caso al menos, como en este curso, nosotros siempre vamos a estar catalogando material de tipo monografías, por lo tanto vamos a ingresar el código M para monografías. La posición 08 nos sirve simplemente para indicar si es que el registro bibliográfico que estamos catalogando comprende o es en sí mismo un archivo, en el sentido archivístico, ¿cierto? Un documento archivístico o una serie documental, etcétera, lo cual no aplica en nuestro caso, por lo tanto lo vamos a dejar en blanco, ¿ya? A continuación, en la posición 17, nosotros vamos a colocar el nivel de codificación, pero en referencia al registro bibliográfico que estamos creando. ¿Para qué nos sirve esta posición? Para indicar qué tan detallado, ya, qué tan exhaustiva es la descripción que estamos haciendo del recurso bibliográfico que estamos catalogando, ¿ya? En este caso, como nosotros estamos recién aprendiendo a catalogar, ¿ya? Y nosotros todavía no sabemos crear puntos de acceso, sino que estamos apenas empezando a describir el recurso en sí mismo,
¿ya? No vamos a estar ocupando todos los campos que son necesarios para crear un registro bibliográfico completo, nosotros nos vamos a quedar con el valor 5, ¿ya? De que el registro bibliográfico que nosotros estamos catalogando va a ser de nivel parcial o preliminar, ¿ya? Entonces, aquí en la posición 17 yo voy a colocar el número 5. Por su parte, y ya finalmente, la posición 18, nosotros definimos la forma de la catalogación descriptiva. En este caso, como estamos trabajando con RDA, el código que debemos ingresar aquí es la I, que es para indicar que si bien no estamos trabajando con reglas 2, sí estamos utilizando los signos de puntuación o estamos incluyendo los signos de puntuación determinados por las ISBD. ¿Ya? Entonces ahí colocamos nuestra letra I. Ojo acá con esto también. Si se fijan, todos los códigos, digamos que son con letras, están en minúsculas, ¿ya? Por lo tanto, ustedes también en el futuro, cuando tengan que completar esta parte, procuren de que los códigos los coloquen con minúsculas y no con mayúsculas, ¿ok? Si no, va a estar incorrecto. Ahora, pasemos a completar los códigos relativos al campo 008, el único campo fijo con el que vamos a estar trabajando nosotros, al menos para crear nuestro registro bibliográfico. Para acceder, digamos, al detalle de todos los códigos que se pueden ingresar en este campo, nos vamos a meter aquí a los 00X y vamos a consultar aquí el detalle del 008. Vamos a verlo completo, full. Aquí observábamos la vez anterior, ¿cierto? Vamos a tener que estar consultando dos listados. Uno relativo a todos los materiales y otro que va a ser específico para libros. Partamos por aquellos, partamos para completar, ¿cierto? Las posiciones, ¿cierto? Del campo 008, pero que aplican para todos los materiales. El caso de las primeras 6 posiciones, ¿cierto? De la 00 a la 05, nosotros vamos a colocar la fecha en la que estamos creando nuestro registro bibliográfico. Esto regularmente, si estuviésemos trabajando desde un software, ya lo completaría de manera automática. Nosotros no tendríamos que hacer nada. Sin embargo, para efectos como del curso que estamos haciendo, lo vamos a completar nosotros de manera manual. ¿Y de qué manera o en qué formato? Colocando primero los 2 dígitos del año, luego los 2 dígitos del mes y luego los 2 dígitos del día, de hoy en este caso. Entonces, ya que estamos a 3 de noviembre de 2020, voy a colocar primero 20, porque estamos en el año 2020. Voy a colocar 11 a continuación, ya que estamos en el mes de noviembre. Y finalmente voy a colocar 03, ya que estamos en el día 3. 3 de noviembre del año 2020. En la posición 06 solamente tengo que colocar un código, ¿ya? Una letra relativa al tipo de fecha, ¿ya? Del recurso que estoy catalogando. En este caso, este tipo de fecha tiene que estar en directa correspondencia con lo que yo haya completado en el campo 264. En este caso, nosotros tenemos solamente creado un único campo 264 relativo a los datos de publicación, y no hay una fecha copyright ni ningún otro tipo de fecha asociado a la creación de este libro. Por lo tanto, yo aquí en tipo de fecha voy a colocar S, porque se trata de una fecha simple. Solamente tengo una fecha asociada a esta obra o a este recurso. Entonces, ¿qué me permite hacer esto? En la fecha 1 yo coloco efectivamente el año de publicación de este libro, que era 2016, y la fecha 2 la voy a dejar en blanco, ¿ya? Porque solamente tengo una fecha asociada, es una fecha simple, ¿ya? Voy a dejar la fecha 2 en blanco. A continuación, ¿qué corresponde? Colocar el código del país donde fue publicada la obra que estoy catalogando. Ahora, ¿desde dónde obtenemos estos códigos? Me voy a meter nuevamente a revisar el formato MARC. Y en la página inicial, si nos vamos aquí a la izquierda, vamos a observar que hay una columna, ¿cierto?, donde dice, donde están como todo el listado de códigos que se utilizan para el MARC. Vamos a irnos directamente al listado de códigos para países, countries.
y vamos a consultar aquí los códigos. Voy a apretar control F para hacer esto un poco más fácil. Nosotros veíamos, ¿cierto?, que esta obra fue publicada en Valparaíso, Chile, por lo tanto yo tengo que buscar el código de país para Chile. Y como vemos acá, el código de país para Chile, de acuerdo al listado de códigos MARC, es CL. Por lo tanto, yo voy a colocar aquí en país CL. Algo similar tengo que hacer con respecto al idioma. Según habíamos podido revisar, ¿cierto?, brevemente aquí, desde el mismo recurso. Este recurso está escrito completamente en español, ¿ya? Por lo tanto, ya que el libro fue completo en español, yo voy a tener que buscar aquí, en el listado de códigos MARC, el código para el idioma español. Entonces yo me voy a devolver a la página inicial del MARC, voy a ir al listado de códigos MARC y voy a visitar el listado de códigos para idiomas. Language. Voy a ir a los códigos, a las secuencias de códigos. Voy a apretar nuevamente control F y voy a buscar el idioma español. Entonces yo busco Spanish dentro del listado y veo que el código para español es SPA. SPA. Es esto lo que yo voy a colocar aquí en la posición de la 35 a la 37. ¿Qué más nos queda por completar, cierto, con respecto a las posiciones que aplican para todos los materiales? La posición 38, ¿cierto? Que es aquella en donde indicamos si el registro bibliográfico que estamos editando, ¿cierto?, ha tenido alguna modificación o no. En este caso, como justamente nosotros estamos creando un nuevo registro bibliográfico, eventualmente este no tendría por qué tener ninguna modificación, ya que es un registro completamente nuevo. Por lo tanto, lo vamos a dejar en blanco. Por último, en la posición 39 es donde nosotros determinamos un poco como el origen o la fuente de la catalogación, ¿ya? ¿Esto a qué hace referencia? Un poco como a la agencia catalogadora, ¿ya? En este caso, como nosotros no somos una agencia nacional bibliográfica, ¿cierto?, ni formamos parte de un programa de catalogación cooperativa, somos cualquier otra entidad que está trabajando en la catalogación de este libro, el código que nos corresponde es la D, de otros. A partir de este punto, las posiciones que vienen a continuación hacen todas referencias a posiciones que son específicas para material de tipo libro. Por lo tanto, yo aquí me voy a devolver a la página anterior, ¿cierto?, donde veía como el desarrollo completo del campo 008, y me voy a meter a la parte que dice aquí, referencia únicamente a libros, books. Y desde aquí voy a observar cuáles son los códigos para completar el resto de las posiciones. Entonces, de la 18 a la 21 nos servía para indicar si es que la obra que estamos catalogando contenía ilustraciones o no, ¿ya? Esto, ¿con qué guardaba directa relación? Con el campo 300. Entonces, si nos vamos al campo 300, al subcampo B, donde colocábamos estos otros detalles sobre la descripción física, vemos que el libro tenía o contenía o incluía ilustraciones. Entonces, nosotros dentro del listado de códigos vamos a buscar cuál es el código para ilustraciones. En este caso, el código para ilustraciones es la letra A, por lo tanto, vamos a colocar aquí en nuestro formulario la letra A, para indicarle al sistema de que nuestra obra contiene ilustraciones. Luego, en la posición 23, nosotros vamos a indicar la forma del ítem, la forma del recurso bibliográfico en la que estamos catalogando. En este caso, ya que se trata de una impresión regular, nosotros vamos a colocar el código R, aquí en la posición 23. ¿Ya? Porque no se trata de un libro, un macrotipo, ¿cierto? Un libro con letra grande, tampoco se trata de un libro en braille, tampoco es un libro electrónico. Nosotros estamos trabajando con lo que vendría a ser una impresión regular.
En la posición 28, nosotros indicamos si es que el recurso que estamos catalogando consiste o no en una publicación gubernamental. En nuestro caso, en el caso particular del curso que nosotros estamos haciendo, a nosotros no nos interesa cómo utilizar este campo, no nos interesa determinar esta información. Por lo tanto, vamos a ingresar el signo pipe para indicar aquí que esto no viene al caso. La posición 29 nos servía para indicar si la obra que estamos catalogando se trataba de una conferencia o no. También con la profesora se determinó que nosotros no nos íbamos a fijar, ¿cierto? No íbamos a determinar si la obra era o no conferencia, por lo tanto también vamos a colocar el signo pipe. Tampoco va a ser relevante para nosotros determinar si es que la obra consiste o no en un homenaje. Por lo tanto, también vamos a colocar un pipe. Y además, tampoco vamos a determinar si es que, porque no es relevante para nosotros, si es que el libro contiene o no un índice. Así que también vamos a colocar el signo pipe regularmente. ¿Qué sí nos interesa conocer con respecto al libro que estamos catalogando? Sobre todo saber si su forma literaria, es decir, saber si es que se trata de un libro de ficción o de no ficción. Como verán, aquí hay bastantes más códigos, ¿cierto? Para ser bastante más específicos en el caso de que se trate de un libro de ficción. Hay códigos más específicos para decir si es que se trata de una obra de teatro, de un ensayo, de una novela, etc. Pero nosotros nos vamos a limitar solamente a determinar si se trata de un libro de no ficción o de ficción. En este caso, como se trata de un libro de poesía, esto entra dentro del género de la ficción. Por lo tanto, vamos a colocar en la posición 23 el número 1. Y finalmente, en la parte de información biográfica, nosotros aquí en el ejercicio veíamos, ¿cierto?, que no nos daba información sobre que aquí esto tuviese alguna biografía de Violeta Parra, tampoco el libro es en sí una biografía, es una antología poética, ¿cierto?, con escritos líricos de Violeta Parra. Por lo tanto, ya que este libro no contiene información biográfica, o no contiene material biográfico, vamos a dejar la posición 34 en blanco, así tal cual como está. Terminado toda esta parte, ¿qué más nos queda por resolver? Nos queda todavía por resolver el tema de la descripción física, ¿cierto?, de este recurso, pero a nivel del tipo de contenidos, el tipo de medio y el tipo de soporte de este recurso. Entonces, para ello vamos a tener que consultar también otra sección del MARC que corresponde a los valores de otros listados, ¿sí? Otros listados con valores. Para el tipo de contenido, nosotros tenemos que visitar el listado de términos y códigos, ¿ya?, para RDA, para tipos de contenido. Vamos a ingresar aquí. Y habíamos visto, ¿cierto?, que nuestro libro, ¿cierto?, los libros, ¿cierto?, en general, cuando nosotros catalogamos libros, estos están compuestos de texto, nada más. Entonces, dentro del listado de términos RDA para contenido, vamos a buscar el término para texto, que en este caso es solamente así, texto. Entonces, voy a ingresar aquí el código, perdón, la etiqueta del campo 386. Voy a dejar en blanco sus dos indicadores, ya que se encuentren indeterminados. Dentro del subcampo A voy a colocar el término relativo al tipo de contenido, que en este caso traducido al español sería texto. Luego, sin colocar espacio ni nada, inmediatamente después voy a ingresar el subcampo B y dentro del subcampo B voy a colocar el código que está asignado a el tipo de contenido, que en este caso es TXT. TXT viene a ser el código para el tipo de contenido del tipo texto.
Luego, nuevamente, sin colocar espacios ni nada, voy a colocar mi delimitador, mi código de subcampo C, y en su interior voy a colocar, perdón, el subcampo 2, ¿cierto? Y en su interior voy a colocar el nombre de la fuente desde donde obtuve estos términos y estos códigos, ¿cierto? Que en este caso fueron las RDA Content. Yo desde aquí fue que obtuve, ¿cierto?, el código y el término para completar la información dentro del campo 336. Para el tipo de medio, para saber los términos y los códigos que nos sirven para el tipo de medio, me voy a devolver y voy a visitar el listado, ¿cierto?, de términos y códigos para los tipos de medios de las RDA. Habíamos visto en este caso que en el campo 337, ¿cierto?, que también tiene sus dos indicadores en blanco, en el 337 nosotros indicábamos al sistema si es que de pronto para acceder al contenido, ¿cierto?, del libro que estamos catalogando íbamos a necesitar algún dispositivo, ¿cierto?, algún medio para poder acceder a ese contenido, como fuera, digamos, de lo directamente corporal, ¿cierto? Si es que necesitábamos algún aparato para mediar en acceder a ese contenido. En este caso, como estamos trabajando con el supuesto de que son libros físicos, nosotros no vamos a necesitar ningún dispositivo para acceder al libro físico. Por lo tanto, se trataría de un recurso no mediado, ¿ya? Por lo tanto, yo aquí dentro del subcampo A voy a colocar el término traducido al español no mediado. Inmediatamente después, sin ningún espacio ni nada, voy a ingresar el subcampo B y dentro de él voy a colocar el código asignado a el término no mediado, que vendría a ser la N. Luego, nuevamente, sin colocar espacios ni nada, voy a colocar mi delimitador, mi código de subcampo 2 y voy a colocar la fuente desde donde obtuve este término y este código para completar el campo 337, que en este caso fueron las RDA media, así tal cual como aparece acá. Finalmente, ya para terminar con este ejercicio completo, tengo que colocar el tipo de soporte en donde se encuentra, ¿cierto?, el libro que estoy catalogando. Nos vamos a devolver, ¿cierto? Vamos a visitar ahora el listado de códigos y términos para soporte de RDA. Y aquí dentro voy a buscar el tipo, ¿cierto?, de soporte para recursos no mediados, ¿cierto? Porque aquí aparece para soportes de audio, soportes computacionales, soportes en microforma, soportes microscópicos, soportes para imágenes proyectadas, soportes para estereografías, y acá tenemos para soportes no mediados. El listado de términos que se ofrecen acá, ¿cierto? Son como tarjetas, ¿cierto? Rol. Y en este caso, como nosotros estamos trabajando bajo el supuesto de que son libros físicos, nosotros vamos a colocar el término volumen. Entonces, voy a colocar 338, mis dos indicadores en blanco, y dentro del subcampo A voy a colocar el término volumen, que es volume traducido al español. Luego, sin colocar espacios ni nada, dentro del subcampo B voy a colocar el código para volumen, que en este caso, según el listado, es NC. NC. Y ya para terminar, ahora sí que sí, voy a colocar dentro de mi subcampo 2 la fuente desde donde estoy obteniendo todo este listado, que en este caso, según lo que aparece acá, debiese ser RDA Carrier. RDA Carrier. Y ya con eso tenemos realizada, ¿cierto?, por completo la realización de este registro bibliográfico para este libro, ¿cierto?, y que era una antología poética de Violeta Parra.
En fin, chiquillos, eso sería todo por el momento. No olviden que si tienen alguna duda o consulta, ¿cierto? Con respecto a las cosas que estuvimos revisando hoy día, me la pueden realizar o me la pueden hacer llegar, ya sea dejándome un comentario en este video o escribiéndome directamente a mi WhatsApp o también escribiéndome directamente a mi correo personal. Yo apenas pueda, ¿cierto? Voy a tratar de responderles, digamos, dentro de mis posibilidades, dentro de lo que yo me manejo con esta materia. Así que eso, cuídense harto y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Adiós.